Nuestro querido Dios, estamos en tu presencia, deseándote, Señor, queriendo aprender de tus cosas, queriendo saber más de ti a través de tu palabra. No abrimos tu palabra, Señor mío, solo por curiosidad, sino que queremos encontrarnos contigo y pedirte que tu Espíritu nos revele al corazón las maravillas que tú tienes en ella y poder, Señor, atesorarlas y compartirlas con otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Clase número 3 de nuestro curso Nuevo Testamento 3, la vida de Pablo. Y comenzamos con este mapa que les tengo acá, donde, bueno, lamentablemente está en inglés, pero es lo mejor que encontré, donde se ve la distribución de las provincias que tenía el Imperio Romano en aquella época. Y me interesa que recuerden esto de hacia dónde escribió Pablo en estas primeras cartas que estamos analizando. Podría ser la primera carta dirigida a la región de Galacia, podría ser, pero no estamos seguros, entonces también podría ser un poquito más adelante. Por eso les pongo allí que Gálatas pudo haber sido escrita el año 49 o 50 o más adelante, incluso hasta el 56. Muchos la colocan en el 54, pero en ese rango, ¿entienden? Del 50 al 55 por ahí fue escrita. Y fue dirigida a la iglesia, a las iglesias de la zona de la región de Galacia. No confundan Galacia con Galicia, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Se cree que fue escrita desde Siria, o sea, de la iglesia de Antioquía. Y eso hace mucho sentido con el regreso de Pablo del primer viaje misionero, donde comenzó a darse cuenta del problema que ya en Antioquía se estaba produciendo con los judaizantes. Entonces ya el conflicto se iba produciendo. Pero yo sugiero que él, cuando en el segundo viaje misionero se propuso pasar por las iglesias que ya había fundado, y allí pasó por Galacia, entonces en ese momento se dio cuenta que en esa región los judaizantes ya habían hecho todo un trabajo de desprestigio personal hacia él y del evangelio que él predicaba. Por lo tanto, ese sería el mejor momento para escribir. Y probablemente entonces no habría escrito desde Antioquía, sino a lo mejor desde Macedonia o desde Acaya. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Pablo escribió desde Corinto, primera y segunda Tesalonicenses, que es lo que ya vimos en la clase pasada, y que fue dirigida estas dos cartas en el mismo año a la zona de Macedonia, o sea, específicamente a Tesalónica. Bien, este mapa nos sirve de un poco de ayuda. Entonces, vamos a hablar hoy día de Gálatas. Y comenzamos por el argumento. Yo voy a ir tomando algunas cosas del comentario, pero muy pocas, porque las doy por sabidas, las doy por leídas por lo menos. Y lo que pretendo hacer hoy día es que vayamos leyendo la carta de Gálatas en la Biblia y saquemos comentarios así como más ligeros, ¿no es cierto? Pero que son más aplicables al ministerio. Pero el contenido, la manera, el argumento, los detalles, por favor, en el comentario. En primer lugar, este argumento de Gálatas es importante que recuerden que Gálatas no pretende contrastar la salvación por obras versus la salvación por gracia. Esa es una mirada totalmente anacrónica. Es una mirada que viene desde la época de la Reforma. En la época de la Reforma, la iglesia reformada, protestante, evangélica, digamos, luchaba contra el catolicismo de la época. Y el catolicismo de la época promovía la salvación por obras. Entonces Lutero y muchos otros lucharon contra eso, diciendo nada que ver. La salvación es puramente por gracia, por medio de la fe. Y tomaron la carta de Gálatas como caballito de batalla, precisamente porque hay un contraste de obras y fe. Pero el punto de Gálatas no es contrastar las obras o la fe para recibir salvación, sino para completar la vida cristiana. ¿Me entienden?
Gálatas pretende hablar de las obras de la ley. Y las obras de la ley nunca fueron pensadas, ni siquiera por los judíos, para recibir salvación. Era siempre para la relación con Dios. Pero la salvación, el inicio, la redención, siempre se recibió por medio de la fe. Es gracia de Dios por estar dentro de un pacto. Evidentemente, en el mundo judío, esto también incluía el pertenecer a la etnia judía, ¿no es cierto? Por nacimiento eran salvos ellos, de alguna manera pensaban eso, por ser descendientes de Abraham, por sus tradiciones, por la fe de los padres, porque los padres entonces lo circuncidaban, lo presentaban, por hacer el bar mitzvah y tantas cosas, ellos se sentían, o sea, somos. Pero la ley nunca la pensaron ellos realmente como para obtener salvación. Y esa es una mirada muy posterior. Es más bien una mirada gentil introducida a la iglesia por la iglesia de Roma. Bueno, lo que sí es el argumento, ¿no es cierto?, es cómo relacionarse con la ley mosaica después de haber recibido a Cristo. En esta época temprana de la iglesia, en que la iglesia estaba compuesta claramente por judíos y gentiles, y donde los judíos en algunas partes ya no eran mayoría, pero igual tenían un peso específico importante. Porque claro, eran el pueblo elegido, eran los que tenían el mayor conocimiento escritural, eran, por así decirlo, más cercanos a Jesucristo y a los apóstoles, entonces tenían un respeto y lo que ellos decían debía ser así. Y ellos decían, mire, ¿sabe qué? Después de recibir a Cristo, que solamente por la fe, ahí estamos todos de acuerdo, lo que toca es volverse judío, porque el pueblo elegido es judío. Por lo tanto, si usted quiere ser un cristiano completo, tiene que volverse judío también. Esa es más o menos la idea. Es necesario completar la gracia o la fe o la experiencia del Espíritu Santo con algo más. Ese es el argumento de la carta y es algo que vale la pena que ustedes se anoten. Gracia más algo, eso es básicamente el argumento de la carta. Es lo que trata de responder. Porque los judaizantes les decían, necesitan la circuncisión para comenzar, pero también hay otras cosas de la ley que deben guardar. Necesitan agregar estas cosas porque si no, no se ha completado el proceso. Claro, ustedes recibieron el Espíritu Santo, sí, maravilloso, pero no se ha completado el proceso. Tienen que volverse judíos. Ahora, ya de acuerdo, no totalmente judíos, pero una forma nueva de judaísmo que es el cristianismo. Y que ese cristianismo tiene que ver, por supuesto, con Cristo Jesús, pero no podemos desligarnos por completo de nuestra tradición. No se puede, porque si no, no sería verdadero cristianismo. Es la idea judía. Entonces, para ellos era evidente que había que agregar algo a la gracia. ¿De acuerdo? No tanto para ser salvos, no tanto para eso, pero sí, ¿no es cierto?, para ser completos, cristianos completos. Entonces, ahí es donde está el argumento. ¿Hace falta agregar algo a la gracia de Dios para ser santo? ¿Hace falta agregar algo para ser aceptables por Dios? Y esta es una tremenda aplicación para todas las épocas. ¿Necesitamos algo más después de recibir a Cristo? Y fíjese que llega a ser tan pertinente esto porque a través de la historia de la humanidad, todos los grupos religiosos, todas las denominaciones, en efecto han agregado, hemos agregado algo. O sea, ustedes, ¿cómo se sienten si no vienen a la iglesia? Alguien les va a llamar, alguien les va a decir algo y ustedes empiezan a sentirse culpables, ¿o no? Es lógico. Si ustedes no dan el diezmo, en algunas iglesias, aquí no lo hacemos, pero en algunas iglesias hasta le van a poner en una ficha diciendo deudores del mes.
Si ustedes no salen a evangelizar, ustedes son cristianos de segunda categoría. Si ustedes pasan poco tiempo en la iglesia, entonces capaz que no estén cuando venga el Señor y no se lo lleva. O sea, todas las denominaciones, de una manera u otra, han establecido ciertas normas que son requisitos y que deben agregarse a la gracia para ser aceptables por Dios. Entonces, parte del argumento de Gálatas, de Romanos y de varias otras partes de la Escritura, pero sobre todo en estas dos cartas, es que Pablo al final dice, ustedes creen que lo que yo les estoy predicando es que es pura gracia y después de eso haga lo que quiera, peque cuanto quiera. No, hermanos míos, no se trata de eso, sino que la gracia es lo único necesario para ser realmente cristiano, y ser cristiano se define por recibir el Espíritu Santo. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios va a escribir la esencia, en los principios de la ley, no solamente mosaica, sino universal de todas las épocas, en su corazón. Y si el Espíritu Santo verdaderamente trabaja en ustedes, entonces todas las cosas de ética, comportamiento o como ustedes quieran llamarlo, van a surgir casi espontáneamente del cristiano. Entonces, no es que usted deba recibir por la gracia la salvación por medio de la fe, pero después, ojo con no venir a la iglesia, ojo con no diezmar, ojo con no venir, qué sé yo, tantas otras cosas que ya mencioné, porque capaz que pierda la salvación. No, eso es imposible, dice Pablo. Porque solamente por gracia. Pero si de verdad recibió la gracia y el Espíritu Santo le habita, eso se va a notar. Se va a notar positivamente. Y si no se nota, el tema no es volver a la ley. ¿Me entiende? No, dice Pablo, el tema no es volver a la ley. El tema es realmente revisar si recibió el Espíritu Santo. Porque cristianismo sin Espíritu Santo no es cristianismo. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo no necesita nada más. Pero mire cómo se comporta ese cristiano. Mírelo, necesita ley y necesita que le atrinquemos. No, diría Pablo, lo que necesita es convertirse. Porque si de verdad se convierte y tiene el Espíritu Santo, la ley surge naturalmente. Y cuando no surge, el problema no es que necesita un código que obedecer. El problema es que no está verdaderamente convertido. ¿Me explico? Y esto vale para todos, hermano, para todo. Hoy esta discusión continúa, si por siglos continúa. Por eso estoy poniendo este énfasis en Gálatas. Porque todavía hoy la gente se pregunta, ¿debemos obedecer parte del Antiguo Testamento o todo? ¿O para qué está el Antiguo Testamento en la Biblia? Hay ciertas leyes, ciertas normas que debemos obedecer. Por ejemplo, ya son 613 leyes en el Antiguo Testamento. No las voy a obedecer todas porque están claramente relacionadas con un pueblo en una región dada, ¿no es cierto?, en Palestina, según el pacto mosaico, ya, entendí. Pero los 10 mandamientos sí o no. ¿O no? ¿Tampoco estoy sujeto a los 10 mandamientos? O sea que puedo matar, puedo mentir, puedo adulterar, porque eso dice los 10 mandamientos. Entonces, si están vigentes los 10 mandamientos, ¿por qué no guardar el Shabbat, que está dentro de los 10 mandamientos? ¿No es cierto? Y si guardo el Shabbat y guardo entonces los 10 mandamientos, estoy hablando, por ejemplo, de una iglesia sabatista. Entonces, ¿por qué no circuncidarme? Si era una señal importante. Todas esas preguntas siguen tan vigentes hoy como lo estaban en el siglo I entre los gentiles, porque los judíos le daban con el tema de que para ser completo necesitan algo más. Y la iglesia
cristiana es esencialmente paulina. Y Pablo enseñó, si usted le agrega algo a la gracia, la mata. Y la verdadera gracia le provee el Espíritu Santo. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, lo tiene todo. Y teniéndolo todo, usted va a hacer la ley, por naturaleza, completa. ¿Se fijan? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ir viendo en Gálatas. Lentamente, se lo estoy adelantando un poquitito. Así que si tienen dudas, guárdenlas para un ratito más. Pero por ahí vamos. En tercer lugar, en este argumento, en general, Gálatas trata sobre la comprensión de la gracia y lo que significa ser parte del pacto nuevo. Para un judío, los pactos que nosotros hemos estudiado en los cursos del Antiguo Testamento funcionaban más o menos así. Pacto abrahámico, ¿no es cierto? Base de todo, sobre el cual se construye el pacto mosaico, y entonces viene en esta misma época el gran pacto davídico. Y en espera de todo eso, lo más maravilloso que vendría es el pacto nuevo. Entonces, para los judíos, esta es una construcción como en una pirámide. Nosotros mostramos que estamos en el pacto abrahámico, ¿cómo? Ya, pues chiquillos, reaccionen. Con la circuncisión. Gracias, muy bien. Entonces, estamos en el pacto abrahámico por la circuncisión. Entonces, Dios vino y se reveló a nosotros. Y en el pacto mosaico nos dio leyes y nos dijo guarden además el Shabbat, porque el Shabbat va a ser la señal del pacto mosaico. Entonces los judíos no solamente se circuncidan, sino que guardan el Shabbat y las leyes, ¿verdad? Y el pacto davídico no tiene este código, pero es la esperanza mesiánica, el cual va a lograr que llegue a ser el pacto nuevo, y en el pacto nuevo, según Jeremías, Dios escribiría sus leyes, estas de aquí, dicen los judíos, en el corazón de los creyentes. Y vendría el Espíritu Santo. Esta es la comprensión judía. Ser parte del pacto nuevo no significa eliminar lo anterior para un judío. ¿Se dan cuenta? En cambio, la visión paulina, no estoy hablando de que hay una iglesia B de gentiles, donde estamos nosotros, no. La visión paulina, y por lo tanto digo yo, bíblica, que creo que es la manera en que también el Señor Jesús entendió esto, o mejor dicho, Él lo entendía perfecto, pero lo comunicó, ¿no? Aunque en una época previa, y Pablo lo terminó de aclarar. La visión paulina es que existe un pacto abrahámico. Ese pacto abrahámico da la esperanza por medio del pacto davídico. Dios, a partir del pacto abrahámico, va al pacto mosaico porque escoge un pueblo, que es la simiente de Abraham. ¿Ya? Pero la llegada final, necesariamente pasando por el pacto davídico, o sea, por el Mesías, esa es la idea, ¿no es cierto?, de este pacto, la idea final es llegar al pacto nuevo. Pero al llegar al pacto nuevo, se cumple el abrahámico. Y por eso dice con tanta fuerza en Gálatas, Pablo, que todos somos hijos de Abraham por medio de la fe. No porque nos hayamos circuncidado o nos hagamos judíos previamente. ¿Se fijan? Es parte de la enseñanza de Pablo. Nosotros llegamos a cumplir, a ser partes, herederos del pacto abrahámico por medio de la fe, pasando por el Mesías. No por acá abajo, no por el pacto mosaico. ¿Me entienden? Esta visión paulina es bastante diferente a la visión judía judaizante. En otras palabras, para Pablo, esta flecha de acá se logra porque estamos en Cristo. Y esta flecha de acá se logra porque estamos en Cristo. ¿Me explico?
y nosotros no tenemos nada que ver con el pacto mosaico porque simplemente ese pacto fue para una etnia, una nación, según la promesa dada por Dios a esa nación, en un lugar geopolítico, ¿no es cierto?, para una época especial llamada teocracia. Y nosotros los gentiles no tenemos nada que ver con esa teocracia. Eso significa que la ley mosaica, que es parte de este pacto, es mala. Pablo argumenta poderosamente en Gálatas y en Romanos, jamás vayan a pensar eso, jamás vayan a pensar eso. No es mala, es palabra de Dios, viene de Dios, es la voluntad de Dios. Pero nunca tuvo la función, la ley mosaica, de reemplazar lo que hace el Espíritu Santo. Nunca la tuvo, tampoco para Israel, menos ahora en el Pacto Nuevo. Primera cosa, nunca tuvo esa intención. Y en segundo lugar, todos los principios de la ley mosaica, todos ellos llegan al Pacto Nuevo en Cristo. Los principios. Déjenme darle un ejemplo. ¿Qué hizo Jesús con los 10 mandamientos? Él dijo, se ha dicho, habéis oído, ¿no es cierto? No matarás. Entonces, ¿deben obedecer ese mandamiento? Uno dice, bueno, obvio, ¿no es cierto? Jesús dice, eso nos queda corto, porque cuando está el Espíritu Santo, eso es muy poco. No solo la ley restringe, hermanos queridos, la ley restringe el asesinato. El Espíritu Santo da el impulso para amar incluso al que uno odia. ¿Me entienden? Entonces Jesús dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, ni siquiera odien, no lleguen a eso, no insulten a su hermano. Entonces Jesús dice, en Cristo, por la obra del Espíritu Santo, la ley logra su esencia y su cumplimiento real. Mientras que sin esto, la ley está escrita en tablas de piedra. Ahí está la alegoría, ¿no es cierto?, la ilustración, y eso no logra cambiar al ser humano, no logra moverlo. ¿Queda claro? Básicamente este es el resumen de Gálatas, lo que trata de decir Pablo, y lo que vamos a ir viendo son los detalles de cómo lo hace. Así que insisto, deben tener preguntas, es normal, es bueno que las tengan, vayan acumulándolas, porque en la medida que vayamos viéndolo, las hacen. Tenemos que recordar, ya lo he dicho varias veces, este tema de la identidad judía en la diáspora. No es exactamente lo mismo que la identidad judía en Judea, donde ellos se sentían, pero mucho, mucho más cerca de la tradición judía. En la diáspora, para empezar, no hablaban hebreo. Entonces ellos estudiaban a través del griego la Septuaginta. Pero además hablaban sus otros idiomas y habían incorporado patrones culturales, formas, usanzas. Entonces, ¿qué hacer para dar como núcleo de lo que es ser judío fuera de Palestina? Y ellos elaboraron 3 cosas, que ustedes ya saben porque las hemos dicho un montón de veces. Estos 3 puntos son, en primer lugar, la circuncisión. En segundo lugar, guardar ciertos días, ciertas fechas, especialmente el Shabbat, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, la comida. Guardarse de no comer cosas sacrificadas a los ídolos, guardarse de no comer cosas ahogadas, cosas con la sangre, guardarse de comer en general cosas no kosher. ¿Se ve? Entonces mire cómo lo dice Pablo en Gálatas, precisamente porque ese es el conflicto. Con respecto a la circuncisión, en Gálatas 2:3 dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo de ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esa es la lucha. Querían circuncidar, pero no lo van a lograr conmigo.
porque yo sé que no tiene nada que ver con la gracia, si no es necesario. En Gálatas, mucho más adelante, en el capítulo 5, lo dice con más fuerza todavía. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Eso sí que es fuerte. ¿No le parece? Si ustedes llegan a hacer esto, ustedes, dice, han caído de la gracia. ¿Por qué? Porque se han puesto a observar la ley y creen que con eso van a completar algo. Error. Si ustedes tienen que completar la gracia, nunca han conocido la gracia. Pero pastor, necesitamos normas en la iglesia. No me mezcle peras con manzanas. Hay normas, evidentemente. Ponemos un horario de inicio, un horario de término. Hay formas, ¿no es cierto?, eclesiásticas, autoridades, tesoreros, normas. Pero esas es normas de funcionamiento. No estamos completando la gracia. Si usted necesita algo más para ser salvo o para vivir agradablemente a Dios, es porque no tiene el Espíritu Santo. Ese es el argumento de Pablo. ¿Ya? Entonces, usted no tiene que guardar nada, pero deje que el Espíritu Santo le haga guardar todo. Esa es la idea. El otro tema era el Shabbat y ciertos días específicos. Gálatas 4:10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ya habían comenzado en Galacia a hacer esto. ¿Se les ocurrió solitos? No, pues, influencia de los judíos. Llegaron, mire, ¿sabe qué? El verdadero día que uno debe guardar es el sábado. Así que nos vamos a juntar los sábados. Pero además nosotros guardamos las lunas nuevas. Y por supuesto hay ciertas fiestas que son muy importantes. Las 3 principales son Pero además son 7. Entonces es tan importante porque si no, la verdad es que ustedes no van a poder ser judíos. Y si no son judíos, su cristianismo es ahí nomás. Es de segunda. Así que en Galacia ya habían empezado con este tema. Y por supuesto el de la comida, donde fue el tremendo conflicto, y Pablo lo relata, el conflicto con Pedro e incluso con Bernabé en Antioquía. Pero él lo pone como ejemplo porque claramente los judaizantes ya estaban empezando con esa cancioncita también en Galacia. ¿Se ve? Ahí están los 3 temas con los que va a combatir Pablo, dele que suene, y de manera muy, muy violenta. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien. Quiero comenzar en los últimos 5 minutos que me quedan leyendo Gálatas con ustedes, la introducción, y con eso nos vamos a ir a una breve pausa. Si tienen su Biblia, ábrala, y si no, siéntese al lado de un cristiano, porque si no tiene Biblia no puede ser cristiano. Ya le estoy agregando. Muy bien. Entonces, capítulo 1 de Gálatas, temas introductorios. Leamos los primeros 5 versículos que corresponden a los saludos. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta introducción es por demás extraña. No hay ninguna parecida en todas las cartas de Pablo. Esta es una introducción de guerra. Pablo está furioso, resume al mínimo los saludos y comienza de una vez con el debate. Y terminando el versículo 5, se va de un paraguaso a maldecir a los oponentes. Entonces, esto no es frecuente en Pablo. Definitivamente, esta es una carta única y Pablo está totalmente furioso.
Mire cómo dice en el versículo 1, yo soy apóstol, no de hombres, ni por hombre. O sea, nadie me impuso las manos, ni me nombró apóstol. Yo no fui a Jerusalén a pedir un grado o un cargo. No me llamó un ser humano y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres apóstol. No, esto vino de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El que fue muerto y resucitó. Mi apostolado, dice Pablo, tiene todo que ver con la resurrección. Y por eso yo soy apóstol, porque vi a Jesucristo resucitado y porque Él me encomendó un ministerio específico. Y no hay apostolado, en la perspectiva de Pablo, sin haber visto a Jesucristo resucitado y que Él personalmente le encomienda un ministerio. Así comienza la carta, violenta. ¿Quiénes son estos pericos que le están diciendo a ustedes que tienen que guardar esto, esto? ¿Quiénes son? ¿Han visto a Jesucristo resucitado? ¿Les fue encomendado un ministerio? ¿Han visto las demostraciones del poder del Espíritu Santo en ellos? ¿Fueron ellos los que les habló del Evangelio y les dieron a nacer a ustedes en la fe? ¿Quiénes son? Son unos infiltrados, unos don nadie, que vienen a cosechar donde no han sembrado. Así comienza Pablo. Y además dice en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. O sea, no estoy solo en esto. Ellos son los que me han acompañado, incluso cuando estuve en Galacia con ustedes. Ellos escucharon el evangelio que predico y están 100% de acuerdo con lo que les estoy diciendo. O sea, yo y todos los que estamos aquí le decimos a ustedes, cabros chicos, que dejen de atender a las voces de estos don nadie y escuchen a la voz de su pastor y apóstol. Entonces los saluda, pero el saludo dura poquito, solo el versículo 3. Y después dice de inmediato el tema de controversia, el cual, o sea, el Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Esta es una cosa muy dirigida, porque según los judíos, el pecado era no obedecer la Torá, o sea, la ley mosaica. Pero Pablo va a explicar en Gálatas que el pecado no tiene que ver con la Torá, sino que tiene que ver con la carne. Entonces él comienza diciendo, el Señor Jesucristo nos libró del pecado. Así que ya no hay nada que nos ate a las antiguas formas, ni siquiera a los antiguos pensamientos sobre la observancia de la Torá. Cristo nos libró del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios Padre. No hay nada más que guardar de lo antiguo. La ley está RIP. ¿Me entienden? No me la vuelvan a resucitar. La ley fue escrita en sus corazones y va a salir solita. Pero si ustedes tratan de guardarla, va a decir más adelante, tienen que guardarla toda. No una parte. Y si la quieren guardar toda, ustedes han negado el en Cristo. Porque Cristo no es suficiente para salvarles. Ustedes necesitan algo más. Así comienza esta maravillosa carta. Y el resto la vemos en un ratito más.